Me acompaña en el estudio Alexandra Zapata y Regina Tamés. Buenas noches. Hola, Alejandro. Ayer se presentó este proyecto para redactar una constitución moral. Estará basada en lo que se conoce como cartilla moral, que en 1944, ¿no?, hace más de 70 años, redactó Alfonso Reyes a petición de Jaime Torres Bodet, quien era secretario de Educación Pública. El gobierno entrante quiere una constitución moral. ¿Qué piensan, Regina? Creo que habría que irnos un poco atrás en el tiempo y recordar que la primera vez que hizo una mención Andrés Manuel sobre esta constitución moral fue en su toma de protesta como candidato del PES, ¿no?, del Partido Encuentro Social, que creo que ya te dice suficiente, ¿no? La audiencia a la que le hablaba de esta constitución moral estaba realmente feliz de que hubiera citas a la Biblia, de que se hablara de los valores familiares, etcétera. Y hoy algo que parecía una propuesta pues solamente de campaña para tener pues algunos votos, lo vemos materializado en algo que ya tiene hasta fecha de el 3 de enero arranca hasta el 30 de abril, hagan sus propuestas. A ver, yo creo que hay, tratando de ser positiva, y yo coincido, digamos, en el diagnóstico que hace Andrés Manuel de que hay un rompimiento del tejido social, no sé si llamarles valores ausentes, hay demasiada violencia, y creo que en ese sentido es interesante pensar y reconocer desde su poder esta problemática. Me parece que el problema es la propuesta, que suele suceder con Andrés Manuel, porque la Constitución Moral plantea una serie como de reglas de comportamiento, a diferencia de lo que una Constitución política, que es la relación entre, o sea, mis obligaciones, mis derechos, la relación que hay con el Estado y cómo se organiza aquí pareciera que, aunque tampoco se sabe mucho cómo va a quedar, son unas reglas de comportamiento que a mí me da un poco de temor que pareciera que hubiera una única moral, cuando creo que parte de la diversidad y la pluralidad que enriquece nuestra cultura, de la cual él habla, está justamente en esta diversidad de pensamientos, de valores, de maneras de vivir la vida y de ejercerla, ¿no? Entonces creo que es riesgoso que se piense que va a haber una única constitución moral que nos va a regir a un país sumamente diverso, ¿no? Ale. Sí, coincido con Regina, creo que el diablo está en los detalles y vamos a tener que empezar a ver cómo se resuelven algunas de estas preguntas que plantea Regina. Algunas de las declaraciones ayer nos adelantaban que no es una constitución jurídica, que no es un intento por regular o por controlar el comportamiento de los mexicanos, que se va a respetar el Estado laico. Al mismo tiempo escuchamos estas declaraciones del bienestar del alma, que parecería que sí, el que el Estado esté hablando de el alma es incompatible con un Estado laico. Tendremos que ver cómo se aterriza eso en práctica. Parecería también que es una lista de buenas intenciones y no sé qué tan bien recibido sea por la ciudadanía una lista de, pues esto es lo que quisiéramos tener como país. A lo mejor sí, y a lo mejor logramos consensuar algunos valores que podemos compartir o ambiciones como país. Retomando un poco esta cartilla moral que ya citabas, Alejandro, hay algunos aquí de las lecciones, porque ellos dicen que mucho del contenido se va a retomar de estos artículos. Uno es el respeto a la naturaleza. A mí me intriga si vamos a ver un Estado que es coherente con esta misma constitución moral. Es decir, vamos a ver un Estado que respete en sus decisiones de política pública la naturaleza. Vamos a ver entonces inversiones en energías verdes, por ejemplo, en vez de una refinería, tal vez. Habla también del patriotismo y del amor por la patria. Habla del respeto a la familia. Aquí en esto Regina sabe mucho más que yo. Vamos a hablar de una familia diversa, de las múltiples formas de familias que hay en nuestro país, o la Constitución se va a limitar a decir que hay un tipo de familia. ¿Cómo se va a reflejar eso en la política pública? Sí, ellos lo que dicen es que estas propuestas, como bien decías, Regina, se reunirán del 3 de diciembre hasta el 30 de abril, pero lo que buscan es generar consensos. ¿Quién sabe cómo se logran esos consensos? Porque pues, obviamente se basará de lo que llegue. Dicen consensos porque hay nuevas actitudes, ¿no?, que dan felicidad y mejor bienestar a la gente. No sé cuáles sean esas nuevas actitudes. Pues las que sean para mí serán otras para ti. Creo que también es este tipo de ejercicios de consulta que pueden ser muy positivos en el sentido que la gente sea escuchada. El problema es
acá, ¿cuál va a ser la metodología para lograr ese consenso cuando es clarísimo que lo que yo piense o como yo quiero entender las familias, a lo mejor para alguien más es otra cosa? Me parece muy, o sea, más allá de que entiendo la intención de que volvamos a ser éticos o una especie como de principios de buena conducta, sí, no o de entiendo... promoción de respeto a lo mejor podría Sí, ser, porque ¿no? además, mira, esta Constitución o estos principios del 44 son pues previos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y creo que algo que ha avanzado el país es en reconocer en la Constitución política que hay ciertos principios universales que compartimos que son los derechos humanos. Entonces también como decir, bueno, eso es una parte jurídica, no la voy a atender, que tiene también ciertos principios éticos, voy a armar otra, pues me parece realmente complejo. Se tendrían que a lo mejor repetir o retomar esos principios, esos valores en la Constitución moral. Tendremos que ver, y creo que lo dices muy bien, Alejandro, ¿qué empieza a llegar? ¿Cuáles son las propuestas? Porque sin duda vamos a ver propuestas de lados radicales que van a querer insertar su agenda en esta Constitución moral. Y al final, y coincido, tenemos que reconocer que México es un país muy plural, que probablemente uno de los componentes medulares de esta propuesta tiene que ser el respeto a la diversidad y en cómo esa diversidad se refleja en pensamiento, en valores, en visión de México. Veremos lo que anuncien ya en el texto redactado el 31 de julio. Tendremos Constitución Moral. Dicen que uno de los puntos principales será combatir la corrupción, ¿no? Como es la bandera del próximo gobierno, y creo que en eso sí nos pondremos de acuerdo todos los mexicanos, no queremos más corrupción, ¿no? Exacto. A ver, se requiere más que buenas intenciones y deseos, Alejandro, pero veremos sí. qué pasa. Ale, Gracias. Regina, muchas gracias.